sé que si usted vio el video de ayer se quedó de, ¿y por qué no hablaste de Pedro cuando se hundió, cuando iba a caminar sobre las aguas? ¿Sabe qué? Lo hice con toda intención porque ese es el material del video del día de hoy. Hay una... Bueno, vamos a poner primero el contexto porque no ha visto los videos anteriores. Espero que todo el mundo los haya visto. Pero, fíjese, en el libro de Éxodo vemos a un Dios que rescata a su pueblo. Y que cuando están a punto de agarrarlo otra vez los egipcios, le da una orden a Moisés. Moisés toma su vara, hace una señal y el mar se abre. Y entonces cuando el mar se abre se crean unos muros de agua. Si lo quiere ver en película, yo le recomiendo que vea la película Ben-Hur, creo que es la más adecuada a eso. Que aparte ganó un Oscar, fíjese qué interesante que una película que se apega a la verdad bíblica, no estoy seguro de que el 100%, pero se pega en muchos sentidos, gane un Oscar a la mejor película, ¿no? Hasta alguien le está dando crédito a Dios. Este, dice que abrió el mar, se hicieron como muros, que la tierra se secó y que la gente pasó por tierra seca. Y esta historia se repite en varias ocasiones cuando pasan por el Jordán otra vez y habla de ese sentido, de que cuando caminamos guiados por el Espíritu, aún la ley de Dios representada en el agua se hace un lado. Esto vuelve a decirlo Gálatas. Este es el fruto del Espíritu y contra tal no hay ley. Hablando del agua, es una simbología maravillosa. ¿Cómo entendemos las simbologías? Leyendo la Biblia. Y no es algo así como que, mire, no es algo que de repente diga, híjole, ¡fum! No. Dios habla en círculos en la Biblia. Y habla de una manera tan repetitiva que a menos que no queramos verlo, no nos vamos a dar cuenta. Pero todo en la Biblia está repetido en círculos para que nos demos cuenta de que Dios es un Dios congruente, es un Dios constante, es un Dios disciplinado, es un Dios de orden y que va a poner las cosas ahí para que las veamos e identifiquemos su mano. Ahora bien, ayer, en el video de ayer estábamos hablando de Jesús. Jesús viene y escenifica lo que está escrito en Génesis 1:2, capítulo 1, versículo 2. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Jesús, operando en el Espíritu, viene y camina sobre el agua. Más claro, ni el agua, ¿no? Perdón el pleonasmo, pero sí, ¿no? Y entonces está este hombre apasionado por su maestro, de nombre Pedro, y le dice, Señor mío, si eres verdaderamente tú, ¿sí? Si eres verdaderamente tú, llámame para que vaya a ti. Y entonces Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, empieza a caminar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Está viendo a su Dios, que es el Espíritu, se llena de él y por mientras tiene su vista puesta en el Espíritu, camina sobre las aguas. El problema de Pedro es que voltea a ver hacia abajo y entonces, haga de cuenta, estoy operando en el Espíritu y de repente volteo a ver la ley. Y entonces, cuando ve la ley, se hunde. Porque entonces empieza a decir, híjole, yo no llené este requisito, híjole, yo no hice esto. Y entonces se empieza a olvidar de la gracia por enfocarse en la ley y se hunde. Y Jesús, ¿qué hace? Agarra, lo toma, lo saca, lo sube otra vez al nivel espiritual y dice, hombre de poca fe. Le está diciendo, estás creyendo más en la ley que es para la tierra que en el Espíritu que te va a dar acceso al reino de los cielos desde esta vida. Eso es lo que le está diciendo. Y a veces, amados, usted y yo empezamos a operar en el Espíritu y volteamos a ver la ley y nos pasa como Pedro y nos hundimos. Pero esta serie que hemos estado hablando esta semana habla de la gracia. El hecho de que podamos recibir y operar, recibir cosas y operar de una manera que no merecemos a causa de nuestro pecado,
pero el Espíritu nos pone en una dimensión por arriba. Y entonces Pedro, igual que Jesús, cuando caminaron sobre el agua, sus pies no se mojaron porque no eran afectados por la ley, la cual se simboliza en el agua. Le repito, el agua puede simbolizar muchas cosas en la Biblia, pero la principal es la ley. La palabra se representa a sí misma en el agua. Y cuando Pedro le puso más atención a la ley que al espíritu en el que estaba operando, ¡pum!, se hundió. Es como si el pueblo se hubiera puesto a fijarse en los muros de agua en vez de seguir caminando para cruzar el mar. ¿Qué hubiera pasado? El mar se les cierra. O el río Jordán. Pero ellos decían, es mi Dios el que vino a rescatarme. Es el Dios al que no veo, pero el que está aquí en espíritu y el que vino y abrió el mar. ¿Usted cree que Moisés hizo las cosas adrede? No, Moisés era inspirado por el Espíritu y el Espíritu lo llevaba a hacer cosas. Hechos 1:8. Cuando el Espíritu de Dios esté sobre ustedes, serán llenos de poder. Moisés operaba en el Espíritu. ¿Cómo por qué no? ¿Lo merecía? Seguramente no. ¿Tenía la capacidad? Seguramente no. Pero el Espíritu lo puso por encima de la ley, al grado que abrió el mar. Y lo más interesante, aquellos que creyeron caminaron por tierra seca. Jesús, insisto y se lo dije ayer, no está escrito en ningún lado. Esto es lo que yo entiendo de lo que veo en la Biblia. Jesús no se mojó los pies cuando caminó sobre el agua. Y Pedro tampoco, hasta que decidió creerle más a la ley que al Espíritu. Así que, amados, se lo dejo de tarea. Coméntenme qué opina y nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga.